Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a seguir hablando de la época monárquica del derecho romano. Organización política. La organización institucional romana fue una monarquía que reposaba en tres instituciones fundamentales: la magistratura, la asamblea de los patres y la asamblea popular, encarnadas por el rey, el rex, que presidía y resolvía, el senado, o senatus, que aconsejaba, y el comicio, o comitia, que discutía y asentía. En el sistema monárquico romano, el rey no concentraba en su persona la suma de poderes, sino más bien era el encargado de administrar la comunidad, pues la misma lo juzga como un hombre digno de ostentar la más alta magistratura: el rey, el senado y los comicios. El rey estaba investido de la suprema magistratura con carácter vitalicio. Ejercía en nombre del pueblo poderes políticos, religiosos, judiciales y militares, con la asistencia de un grupo de funcionarios auxiliares. Sus poderes no eran absolutos, pues se hallaban limitados en la práctica tanto por organismos políticos como por el comicio, y el senado como también por la gens y la familia. Siendo el rey la autoridad máxima, convocaba y presidía los comicios, designaba a los miembros del senado, asistido por el prefecto de la ciudad, praefectus urbi, quien en su ausencia ejercía la autoridad del rey. En el aspecto judicial, el rey era el primer magistrado con jurisdicción criminal para los delitos públicos, para lo cual contaba con la asistencia de dos funcionarios: los Doubiri Perduelionis, con facultad para juzgar delitos de alta traición, y los Quaestore Parricidi, jueces especiales para causas de homicidio. Sobre los poderes religiosos del rey, este era investido del título de gran sacerdote, siendo el intérprete de la voluntad de los dioses y depositario del culto público. Por entonces, los actos vitales del Estado estaban impregnados de gran religiosidad. El rey era el único titular del derecho de guerra y de paz, ius belli et paci, pues era la autoridad militar suprema, que comandaba los ejércitos en tiempos de guerra. Para estas funciones era asistido por los tribuni militum, que dirigían los contingentes de cada tribu, y los tribuni celerum, que dirigían la caballería y además reemplazaban al rey en caso de ausencia. Sobre la potestad legislativa del rey, la tuvo en el ámbito del derecho público, estando a cargo del ordenamiento de las civitas y los elementos dependientes. En cuanto al derecho privado, esa potestad estaba reservada a la gens, por lo que estaba sustraída de la autoridad del rex. La monarquía romana no era hereditaria ni electiva, era el rey predecesor quien designaba a su sucesor. Otra de las instituciones del gobierno fue el Senado, que constituía la asamblea de los patres o de los ancianos, senatores. Se cree que el Senado fue una asamblea de los jefes de la gens, nombrados por el rey para formar un cuerpo asesor y consultivo, integrado por 100 miembros, número que luego fue elevado a 300. Las facultades del Senado eran ratificar las decisiones comiciales y, en general, evacuar las consultas que el rey efectuaba ante la adopción de decisiones trascendentales para la vida del Estado. Cada senador debía ejercer por el turno de 5 días el cargo de interrex ante la vacancia de la magistratura suprema. El interrex estaba facultado para nombrar al sucesor en caso de que el soberano no hubiera realizado la designación del sucesor. El comicio fue la antigua asamblea deliberativa del patriciado romano, convocada y presidida por el rey. Resultaba formado por la reunión de los miembros de las 30 curias, de donde surge su nombre de comitia curiata. Los comicios curiados se reunían en la ciudad, en la parte del foro, ubicado al pie del Capitolio. Allí el rey sometía al organismo los asuntos sobre lo que debía expedirse, suplicándole que emitieran su voto, rogatio. Las resoluciones se adoptaban por el voto de cada curia, y dentro de cada una de ellas, sus integrantes daban el suyo individualmente, para determinar el que aquellas debían emitir en cada comicio. Lo resuelto por el comicio se obtenía por el voto de la mayoría de ellas, es decir, el voto de 16 curias hacía quedar firme y aprobada por el pueblo la rogatio propuesta. Los comicios curiados no tenían el carácter de órgano legislativo, porque en ese periodo el derecho estaba dado por las mores gentilicias, es decir, derecho no escrito, siendo el rey la única autoridad que podía dictar normas de conducta como intérprete de la voluntad divina y la tradición. Los colegios sacerdotales. La religión era parte del ius publicum, el derecho público, y tenía trascendencia en las relaciones de los particulares, regidas por el ius privatum, el derecho privado, pues en ese periodo debían conformarse a la voluntad de los dioses. Los representantes del culto formaban parte de la organización política de la ciudad, en carácter de magistrados o funcionarios del Estado, subordinados a la autoridad del rey. El supremo sacerdote, intérprete de la voluntad de los dioses, el rey, para el manejo de los asuntos religiosos, era asistido por ciudadanos patricios con dignidades sacerdotales, que componían los colegios de los pontífices, de los augures y de los feciales. Los colegios de los pontífices era central en el culto público oficial. Sus más importantes atribuciones eran velar por el cumplimiento de los preceptos religiosos,
castigar los delitos cometidos contra la religión, controlar los actos de índole privada pero de interés social, como los matrimonios o testamentos, confeccionar los anales, que eran las anotaciones que efectuaba el pontífice máximo, de toda noticia de interés o suceso de resonancia que ocurriera en la ciudad, y formar el calendario, que señalaba la duración de las magistraturas, los días fastos, en los que podía celebrarse los comicios y en los que el magistrado podía ejercer su jurisdicción, y los días nefastos, en los que no podían realizarse. Este colegio se integraba por 5 miembros, elegidos por el rey. El cuerpo era presidido por uno de ellos, con el título de Pontifex Maximus, quien desempeñaba sus funciones de por vida, y en quien se concentraban las atribuciones oficiales del organismo. El colegio de augures tenía la misión de consultar la voluntad de los dioses cuando se realizara algún acto trascendental para la vida político-institucional de la ciudad, examinando la naturaleza o los astros. Se integraban en principio por 3 miembros, pero luego se ampliaron a 15. El colegio de los oficiales se componían por 20 miembros de la más alta aristocracia. Se ocupaban de la política exterior del Estado, velando por el cumplimiento de los tratados con las otras naciones, de los que eran intérpretes, como así también intervenir en la declaración de guerra, los armisticios y la celebración de tratados de paz y de alianza. Y como siempre, si el video te ha gustado, dale like, coméntame las inquietudes que te hayan quedado y espero verte en un nuevo video. Muchas gracias.